continuación vamos a presentar una dramatización. Con el objetivo de darle solución al caso número 2, que corresponde a principio de igualdad salario, a igual trabajo, igual salario. Nuestro grupo está conformado por Edgardo Molina Mota, María Tatiana Ruiz, Jessica Rubiano. Leonardo Fabián. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto, Leonardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jessica. Bueno, ¿qué puedo servir? Gracias, doctor. Doctor, lo que pasa es que yo vengo a pedir una asesoría acerca de un trabajo que tuve Sí, claro. en el cual trabajaba en una empresa que es un bufete de abogados. Yo en ella laboré desde el 2014. ¿2014? Sígueme contando, por favor. Laboré estos 3 años y renuncié. ¿Tu renuncia fue motivado o no motivado? No motivada. No motivado. Fue por indicios míos. Bueno, entonces dices que ingresaste en el año 2014. Sí, señor. Una pregunta, ¿tú el contrato que te vinculaste a esa empresa legal, ¿qué me dijiste? Sí, legal S.A. ¿Cómo lo firmaste? ¿Era contrato a término fijo, indefinido? Indefinido. ¿Indefinido? Sí, señor. Y te pagaban todo lo que eran las prestaciones legales, extralegales, lo que tiene que ver con seguridad Sí, social, todo lo todo seguridad eso. social, sí. Todo estaba en regla. Bueno, pero entonces espérame, tu horario de ingreso, la jornada laboral, ¿cómo la manejabas? El horario eran las 8 horas, yo entraba a las 8 y salía a las 12, tenía el horario del almuerzo hasta las 2 y de 2 a 6 volvía a laborar. Listo. Bueno, entonces, ahora sí cuéntame. Pues, doctor, lo que pasa es que un día publicaron en un cartel los empleados, las categorías que teníamos cada empleado. Sí, claro. Entonces, ahí yo me di cuenta de que yo tengo un compañero que él es abogado, él se llama Aldair Gómez Muñoz y él le está pagando más, Desempeña la misma la misma función. función. Él está pagando más y nosotros tenemos el mismo oficio. Nosotros hacemos todo lo que yo hago, lo que él hace es como El mismo asistente, trabajo, el mismo pero trabajo con diferente sueldo. con diferente sueldo. Entonces esa es mi intriga de que no sé por qué a él le están pagando más, sabiendo de que además de que yo llevo un poco más de tiempo laborando y desempeñamos el mismo rol. Bueno, entonces, tenemos que tener primero, tienes el contrato, el registro propia, lo que es el registro de Sí, ingresos y aquí salidas. está el contrato, Permítame ver. aquí está el registro de las entradas y salidas. Así es. Esta es la carta de talento humano, Donde te certifica. donde me certifica la Igual. eficacia del trabajo que tenemos, Con los dos. igual rol laboral. Con los dos trabajos. Sí. Bueno, todo esto dejémoslo por acá. Está muy bien. Y esta es el horario de entrada y salida. Entonces, tenemos que ver primero una cosa, ¿no? Vamos a hacer una investigación, vamos a reunir unos elementos que nos permitan, pues, que en realidad, a ver qué nos responden de la empresa, cuál era el motivo que ellos tenían para que dos personas que desempeñan la misma función tengan distintos sueldos, ¿no? Hay una normatividad que se le aplica a estos casos y es lo del artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos trae como referencia que un trabajo igual debe ser remunerado con un salario igual. Entonces, por ahí nos podemos meter, pero primero debemos hacer una serie de pesquisas para que
todo esto se aclare y que obviamente toda esa aclaración que sea a favor de nosotros, ¿no? Para poder que esa empresa se pague todo lo dejado de percibir durante todo este tiempo a través de lo que tiene que ver con prestaciones, que posiblemente se haga una reliquidación. Entonces todo eso lo vamos a ver, ¿listo? Pero primero vamos a hacer las investigaciones y yo cuando ya tenga todo eso listo, estructurado, yo te voy a estar llamando para que me comentes. Si tú puedes conseguir más pruebas, lo vamos a hacer. Y pues ya pendientes de la llamada para que tengamos eso lo más rápido posible, ¿listo? Entonces por el momento sí, hagamos eso, por favor, ¿vale? Listo, está bien. Pues ha sido un placer atenderte. Si alguna cosa, ahorita te doy la tarjetita, por aquí la tengo, para que me llames si tienes alguna otra duda, ¿vale? Claro, de pronto y también pues si falta algo, yo lo estoy llamando para, lo estoy comentando. Claro, con mucho gusto. ¿Listo, Con doctor? mucho gusto y que tengas una feliz Bueno, tarde. doctor, Que está estés muy bien. bien. Chao. Hasta luego. Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Cómo ¿cómo ha ido? está? Muy bien, doctor. Doctor, lo que pasa es que vengo por una consulta. Claro que sí, Lo que con pasa, mucho doctor, gusto. es que en la mañana me llegó esta notificación donde me dicen que me encuentro demandada. Uy, la demandaron, ¿y eso qué pasó? No, pues la verdad, doctor, no sé los motivos por los que me demandaron, pero pues en realidad pues vengo en busca de una asesoría jurídica. ¿Usted qué me dice? Pues aquí lo que la han demandado a usted es alegando una igualdad salarial. La señora arguye de que ella tenía el mismo cargo y otra persona también tenía el mismo cargo y usted le pagaba a la otra persona le pagaba mejor y a ella le pagaba menos. ¿Por qué usted hacía eso? Pues vea, primero, pues con respecto a la pregunta que usted me hace, digamos, el pago de los salarios eran diferentes porque dentro de la estructura de mi bufete de abogados, pues manejamos categorías. Entonces la niña que estaba trabajando con nosotros y que pues ahorita nos demanda, ella pues está en la categoría más baja que pues de la otra persona que ella dice, que es el compañero de Aldair, ¿sí? Entonces pues por eso es la diferencia de salario. Al igual aquí también le traje, doctor, la demanda que me llegó junto con la notificación para que la revise y me diga pues, qué podemos hacer ahí. Pues dentro de las pretensiones que ella manifiesta que se declare que ella y el señor Aldair ganaban distinto pero cumplían diferentes funciones. Yo creo que en esa pretensión pues no podemos hacer ninguna oposición, pues declaramos que es cierto porque pues igual eso es lo que está, ¿no? Que el señor Aldair se ganaba más y la señora se ganaba menos, ¿cierto? La otra pretensión que la señora arguye es que arguye la igualdad salarial y también arguye lo que es el reajuste de lo que tiene que ver con la reliquidación de todo lo que usted le liquidó, ¿cierto? Sí, claro, nosotros cuando ella decidió renunciar, porque pues ella solita decidió renunciar, nosotros le liquidamos con respecto a lo que establece la ley, ¿sí? Entonces le dimos sus prestaciones y todo, la liquidamos como debía de ser, sino que pues no sé por qué ella ahorita pues, viene a demandarnos. Al igual también con respecto a lo que le contaba de la categorización del cargo, nosotros como bufete de abogados tenemos un reglamento interno, ¿sí? Y dentro de ese reglamento interno decidimos crear esa categorización con el mismo objetivo que, o sea, la misma esencia de esa categorización era la esencia del cargo, la naturaleza como tal del cargo. Entonces, el compañero Aldair tenía una remuneración más elevada que pues, la chica porque en realidad él tiene título profesional de abogado, ¿sí? Y pues la naturaleza de ese cargo que él desempeñaba era que en el momento en el que nuestro representante legal del bufete de abogados pues no pudiera asistir a alguna audiencia o por motivos ajenos no pudiera realizar algún procedimiento jurídico, pues este asistente judicial, pues, jurídico podría ir y representarlo en caso de que el asesor, pues, el representante legal no estuviese. Entonces aquí le traje, doctor, la copia del reglamento. Claro, perfecto.
en la Claro, empresa del entonces chofer. en la segunda pretensión que ellos plantean de la igualdad salarial, entonces ahí es donde radica nuestra oposición. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Según la jurisprudencia de nuestro país, de la Corte Suprema de Justicia, para que una persona dentro de un trabajo tiene dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo se compone del tiempo que labora y además del puesto. Digamos que eso no se va a discutir, que las dos personas trabajan en el mismo horario y tenían el mismo cargo o ejercían la misma función. Pero el elemento subjetivo que tiene que ver con la eficacia del trabajo, ahí es donde va a radicar nuestra oposición. ¿Por qué? Porque esta persona que usted le pagaba más como empleador, al ser abogado, podría ser más eficaz en términos laborales. Por lo que usted mismo dice, se le encargaba a este señor de representar a la empresa y él perfectamente lo podía hacer. ¿Por qué? Porque era abogado, mientras que la otra persona era un simple asistente y esta persona no podía desempeñar funciones jurisdiccionales o podía ir ante alguna jurisdicción. Por ejemplo, yo soy abogado, yo puedo llevarle su caso, yo puedo ir a presentar la demanda, pero usted no puede porque usted no es abogada, por eso usted me busca a mí, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese requisito del elemento subjetivo de la eficacia es donde radica nuestra oposición. Además, pues teniendo en cuenta el reglamento que usted me dice que aquí se indica que hay una categorización de los empleados de la empresa, pues obviamente que se le tenía que pagar más, pues porque era abogado y un abogado pues con respecto a otra persona que no sea abogada pues gana más. Entonces pues yo diría que la contestación de esta demanda la radicaría en lo que le acabo de decir, en el elemento subjetivo. Por ahí nos vamos a encaminar en nuestra contestación de la demanda, vamos a defender esta empresa sea como sea, vamos a darle un feliz término a esta controversia laboral que se ha presentado en su empresa. Bueno, también quería comentarle, doctor, que con respecto a lo que pues, se sabe de que la compañera dice que en cierto punto pues ellos realizaban la misma labor, eso es así, o sea, ellos, pero en realidad lo que importaba, o sea, lo que nos llevó a hacer la categorización en la empresa es como tal la naturaleza del cargo, que pues el señor Aldair sí tiene tarjeta profesional y sí puede ejercer como abogado. En cambio, pues la muchacha que nos demanda, la verdad, pues ella no. Además de eso, doctor, es también importante que pues, usted sepa que ellas en relaciones laborales siempre fue pues, bien y se la trató bien, también tuvo un problema con ella, era una buena trabajadora. Cuando ella presentó la carta de renuncia, ¿qué le dijo a usted o qué dijo? No, ¿O simplemente salió así por salir? Ella no, la verdad no me indicó bien pues por qué decía renunciar, simplemente me presentó la carta de renuncia y pues yo accedí a que ella pues renunciara y no tampoco le tocó ningún problema ni nada, pues ella tiene su derecho de que pues, quería renunciar. Usted me indica que esta persona, usted le realizó la liquidación correspondiente cuando ella se fue y todo. Sí, claro, se le liquidó con respecto a como lo establece la ley laboral, se le liquidó sus prestaciones, sus cesantías, su prima de servicios, sus vacaciones, todo como respecta y además de eso, pues todo lo que ella nos pidió a la empresa, todo se lo Claro, porque como aquí hay una pretensión que dice que ella está pidiendo una reliquidación, pues tenemos que adjuntar la liquidación que usted tiene porque, pues, ¿cómo se le va a volver a reliquidar si ya se le liquidó, no? Sí, claro. Ese sería otro fundamento de nuestra contestación, pues adjuntar la liquidación que usted se le hizo con respecto a primas, vacaciones y todo ese tipo de cuestiones legales pues, que usted realizó como empleador
de esta señora, ¿no? Bueno, doctor, la liquidación en este momento no la tengo a mano, pero yo se la voy a dar. Ah, bueno, listo. Entonces, pues yo como abogado me comprometo a llevar su caso, a contestar debidamente la demanda que le han interpuesto y pues estamos en contacto para cualquier cosa o cualquier documento que yo necesite, se lo hago para que tú me lo hagas llegar, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Fue un placer atenderte. Mucho gusto, doctor. ¿Aló? Hola, querida colega, ¿cómo estás? Ah, bueno, está bien. Me preguntar si podrías pasar de pronto a la oficina un momento para que me ayudes o compartamos unas ideas respecto a un caso que me llegó, que yo creo que tú eres muy experta en ese tema, entonces acá compartimos ese tipo de ideas y pues miramos a ver en qué podemos terminar asegurando a ese muchacho, ¿vale? Pues si quieres, espero ahorita a las 2:30 y nos tomamos un cafecito y lo hablamos así, ¿vale? Bueno, acá te espero. Ven, chao. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. compañero, ¿cómo vas? ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? estás? ¿Qué has hecho? Tanto tiempo sin verte. Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien, ¿y tú? Ah, bien, bien. ¿Y la familia, la niña, cómo está? Bien, gracias a Dios. Mariana Brandon. Es importante tanto tiempo, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Bien, pues queriéndote molestar para que intercambiemos los conocimientos. Claro, de una. Te quería comentar que la semana pasada me llegó un caso sobre el derecho laboral, ¿no? Y es el siguiente, ¿no? Una muchacha laboró desde el año 2014 hasta el año 2016. Ella me hacía la consulta que por qué, si ella está trabajando en ese cargo y había otro cargo donde se desempeñaban las mismas funciones, pero la diferencia era que ella no ganaba lo mismo que ganaba esta otra persona, pero la otra persona era profesional, entonces pero desempeñaban el mismo oficio, no había ninguna diferencia, mejor dicho, la diferencia era el salario, pues. Entonces me ocurrió pues comentártelo el día a ver qué podríamos hacer proyectar en la demanda para poder ayudarle a esta. Claro, pues mira, hay el artículo, ¿me puedes Sí, explicar? claro, mira, de la ¿Qué es? universidad. El 143. Revis. 143. Que nos indica que el trabajo, dependiendo de la labor con otros compañeros, debe de ser igualitativo. O sea, que igual salario o igual oficio debe de ser igual salario. Ese nos está indicando esta norma, en los cuales también debemos establecer que existen los principios constitucionales, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo. Entonces, tenemos que hacerlo conexo para poder realizar la demanda de que todo en el campo laboral debe ser equitativo si cumplen con el mismo oficio. De igual manera, también hay una sentencia. Sí, claro. ¿Tú De la sala laboral de la Corte Suprema. Sí, Sí, que, claro. que tiene, esa sentencia tiene como objetivo esto mismo, igual salario, igual remuneración. Igual trabajo, igual salario. Sí, también tiene algo subjetivo, que es sobre la eficiencia. Entonces, si todos dos compañeros tienen la misma eficiencia y están respaldando bajo el mismo amparo de este código, entonces tenemos que basarnos en esto. Sí, bueno, me parece genial. Entonces, mira que hay una sentencia muy importante que es que son dos casos muy se podría hacer una especie de analogía entre este caso de la muchacha de la empresa de opción legal y el caso que resuelven ahí sobre las empresas públicas de Medellín. Hay una parte importante que es lo que tú mencionas sobre la eficiencia. Pues pienso yo que la empresa se va a manifestar diciendo no, mire, que es que
esta persona desempeñaba con mejor eficiencia, ¿no? Pero en los registros que me aportó la muchacha, que son las pruebas de la Oficina de Talento Humano, es lo mismo, desempeñaban tal cual la misma función. Entonces, aquí podríamos aplicar este precedente de la Corte Suprema de Justicia. Y basarnos en la sentencia y basarnos en este artículo. El amparo que tiene tu cliente con este artículo, que la misma ley lo está estableciendo, y con este artículo también le podemos hacer la demanda para que a ella le suban el salario de su otro compañero, sin tener en cuenta que él sea profesional. Lo que aquí interesa es que están cumpliendo el mismo oficio laboral en esa empresa. Listo, entonces lo que tú me recomiendas es estructurar esa demanda de acuerdo a la providencia de la Corte y pedir también una reliquidación con la muchacha durante el tiempo que lo estuvo laborando. Sí, bueno, exactamente. ¿Y qué otra cosa se nos escapa por ahí que podamos de pronto agregar? Pues tú ya tienes las pruebas, ella te da... Sí, está todo al día. Contrato, la hora de salida, tienes Sí, de hecho ella me certificado. vino a dejar el día de ayer las constancias de esto que te hablaba ahorita de talento humano. Pues entonces hagamos la demanda bajo esto y bajo el principio de la igualdad. Listo. Entonces yo te estaré comentando ya lo que se desarrolla aquí en adelante y Claro, la forma en que mucho gusto. conteste la contraparte de la demanda. Claro. ¿Listo? Bueno, Entonces ha sido un placer. Entonces bien. más tardecito nos vemos y nos tomamos Dale, que está bien. un cafecito. Chao. Hola colega, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, yo bien. Por aquí bastante ocupado en temas laborales, tú sabes que yo me dedico a eso. Sí, mira que quería pedirte un favor, ¿será que tú puedes pasar por mi oficina? Es que necesito pues preguntarte algunas cosas, tú que eres bien filosa y tienes experiencia en ese campo. Yo creo que puedes pasar por la tarde, ¿está bien? Ah, muy bien, vale. Entonces nos vemos en la tarde. Bueno, chao, que esté bien. Buenas tardes. Hola, colega. Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va tu familia? ¿Qué me cuentas? No, nada, aquí trabajando también. Ah, bueno. Cuénteme, ¿por qué me llamaba? Sí, mira, es que pues estaba pues en mis labores diarias de consulta y todo eso. Tú sabes que yo me dedico a estos temas laborales y pues me encanta bastante estos temas, ¿no? Y me llevó hace unos días una señora pues que es representante legal de una empresa que se llama Legal S.A. Entonces a la empresa la han demandado arguyendo igualdad salarial. ¿No? Entonces pues yo estoy estructurando ese caso y pues entonces pues quería pedirte algunas ayudas tuyas, tú que también pues eres bien pila en ese tema, ¿cierto? Entonces... ¿Y tienes ahí la demanda? Sí, pues aquí tengo lo que es la demanda que hicieron ellos, entonces pues para la respectiva contestación de la demanda igual ya la tengo prácticamente estructurada, ¿no? Sino pues que pues una asesoría más estaría bien tuya. ¿Y miraste el artículo correspondiente al principio de igual trabajo universal? Sí, pues, o sea, es que de eso se trata la demanda, ¿no? Sí, pero miraste los elementos para que se configure el principio. Ajá, sí, básicamente sí. O sea, te voy a explicar bien de qué trata más o menos la demanda, ¿no? Sígueme con. O sea, la demanda se trata de una igualdad salarial, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que en la empresa habían dos personas que cumplían la misma función y el mismo horario, pero una de ellas tenía el título de abogado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? La empresa, por políticas internas de la misma empresa, decidió concederle una mayor remuneración salarial a esta persona. Entonces, pues obviamente que la demanda que se venía contra la empresa pues era de esperarse, entonces pues eso es lo que yo estoy tratando de contestar en la demanda, ¿no? O sea, estoy haciendo la contestación de la demanda dependiendo de la empresa. ¿Y qué pruebas alegó, digamos, el cliente o la clienta
de trabajo, reglamento de trabajo, manual de trabajo, donde explicara pues por qué, digamos, el cargo era diferente al de los otros asistentes, o sea, el cargo de la persona que me dices. Sí, pues la señora, la representante legal de la empresa me trajo varias pruebas, me trajo el reglamento interno de trabajo donde se indica pues esta situación, me trajo también convenciones que se habían hecho y con respecto a ese tema salarial pues habían hecho habían acordado algo en la empresa, ¿no? Entonces me trajo todos esos acuerdos que habían hecho en la empresa y todo eso, ¿no? Y como tal, en el reglamento de trabajo se estipula la naturaleza del cargo, el porqué del cargo, por qué la diferencia entre los dos trabajadores, o sea, por qué a la persona que le pagaban más porque tenía título y por qué a la otra persona que era solamente asistente y no tenía título, por qué no le pagaban las mismas, digamos, el mismo salario, las mismas prestaciones que al otro quisiera. ¿Se establece el porqué? Sí, claro, la empresa obviamente establece ese porqué. Pues lo que establece la empresa dentro de esos acuerdos es que pues primero que todo hay un plan de motivación en la empresa, ¿no? O sea, partiendo de base de ese plan de motivación, que incluso también me lo adjuntó, que no te lo nombré, el plan de motivación, dentro del plan de motivación de la empresa dice que un empleado o un trabajador que por méritos propios estudie o se profesionalice, pues tendrá mayores beneficios en tanto la remuneración salarial, ¿no? Entonces ahí es una cosa de ese plan de motivación, ¿no? Que dice que la persona que se profesionalice pues se tendrá una mayor remuneración salarial. Eso con respecto a eso. Y también hay un acuerdo o el último que me trae la señora es que dice lo siguiente, que esta persona al ser abogado pues perfectamente podría representar a la empresa en cualquier evento que el representante jurídico pues que tiene otro cargo, porque hay un cargo de representante jurídico en la empresa, digamos, esta persona ya siendo abogada podría perfectamente representar a la empresa, ¿no? En caso de que faltara la otra persona, pues que está encargada de eso, ¿no? Entonces, básicamente es por eso, ¿no? Y también, pues, o sea, parecerá ilógico decir, ¿y por qué entonces no lo ascendieron a otro cargo? ¿O por qué a la persona que estaba ahí, pues lo dejaron pues, en condiciones iguales con este señor, ¿no? Es que a la otra persona se le estableció el derecho de la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, pues como por no despedirlo y como por no entrar en ese trámite engorroso, entonces pues lo dejamos ahí de estabilidad laboral, pero siendo asistente y la otra persona cumpliendo un oficio, pero pues siendo ya profesional. Claro, lo importante aquí es que en el manual de trabajo se establece, o sea, conforme a ley, cómo estaban estipulados como tal los cargos y sobre todo cómo hicieron el proceso para valorar esos cargos y llegar a establecer como unas tipo de categorías dentro de la misma empresa. Dentro de esas mismas, digamos, como análisis está, digamos, la naturaleza del cargo como tal que tenía esta persona, que a pesar de que desarrollaba funciones de asistente, tenía un título de abogado, o sea, que era un jurídico, y que en sí la esencia de la creación del cargo es que en el caso en el que el representante legal de la empresa, que aquí deja esclarecido que quién es y todo, pues que en el caso de que esta persona no pueda, digamos, representar a la empresa de abogados, pues que esta persona que es asistente con título de abogado lo podrá hacer. Claro. Yo creo, colega, que lo importante es esto, el manual de trabajo, el reglamento interno de trabajo y sobre todo establecer, o sea, que en realidad no era la misma naturaleza del cargo, porque si tú ves, no tienen la misma esencia, o sea, terminan siendo dos cargos diferentes. Porque uno tendría una labor, una función que el otro no la podría cumplir. Claro, es que ahí es la cuestión, ¿no? Entonces, eso es importante, colega. Bueno, y aparte de lo que me han mostrado la señora, ¿qué más te trajo? ¿Trajo algún otro documento? Pues básicamente dentro de los elementos probatorios son básicamente solo esto, lo que es el reglamento interno, los acuerdos que se han hecho en la empresa, ¿no? Y el manual. Y el manual, obviamente, ajá. Y el plan de motivación que te lo nombré al principio.
Pero pues la estructura de la contestación de la demanda me basé pues básicamente en esto, ¿no? Y además me basé pues en la jurisprudencia y en la ley, ¿no? En la ley que tiene que ver con el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que es muy interesante que en el artículo 143 de este mismo Código Sustantivo del Trabajo dice, lo voy a leer textualmente para que lo entiendas: a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales deberá corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 127. En este primer parte de este artículo saqué la siguiente conclusión, ¿no? Que si bien es cierto, están en puestos y jornadas iguales, pero la eficiencia que va a tener una persona pues con mayor profesionalización pues es diferente, ¿no? Entonces por eso no es salario igual. Ahora bien, esto también lo dice la jurisprudencia, ¿no? Dentro de los elementos, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también trae a colación esto sobre la jurisprudencia. Dice que hay dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo se refiere al puesto y la jornada, y el elemento subjetivo se refiere a la eficiencia. Entonces, pues en este caso vamos a alegar lo que es todo el tema de la eficiencia y demás, ¿no? Además dice este artículo, no pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo, nacionalidad, raza, bueno, religión, opinión política o actividades sindicales. Bueno, en este punto, pues digamos que por esto no se hay diferencia, no se está discriminando. Dice, el tercer punto que es interesante, todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración se presumirá injustificado. Bueno, está ahí bien. Hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación. Ese es el punto esencial para atacar las pretensiones del abogado que te demanda, porque en cierto punto es el artículo y cita el principio de igual trabajo, o sea, de trabajo igual, igual de salario, pero pues en cierto punto él no hizo las averiguaciones correspondientes con respecto al manual de trabajo, donde existe en realidad con este manual, como lo estamos viendo aquí, pues sí existe un factor objetivo de diferenciación. Claro. Para el puesto que tiene el señor que te Claro, dice, es que el factor objetivo de diferenciación sería la profesionalización, ¿cierto? Claro, estructuralmente sí, ¿no? Claro, o sea, sería además de que sea profesional, el objetivo que diferencia es que esta persona dentro de este manual de trabajo puede llegar a ejercer gracias al título que tiene como abogado, cosa que el asistente no lo podría hacer por la misma naturaleza de su cargo, ya que pues la ley sabes que no permite que un asistente haga las labores de un abogado. O sea, hacen ciertos trabajos pero pues él no puede ir y representar a una empresa, no puede ir a una audiencia, en cambio esta persona sí lo puede hacer. Claro, es que ahí es donde está el meollo del asunto. Para que tú te contestes y pues ataque las pretensiones de la parte. Sí, pues, o sea, básicamente esa era la duda, o sea, yo quería como salirme del lado de decir, ¿será que sí lo pongo? ¿Será que no? Pero igual ya está totalmente claro y con lo que tú me dices, obviamente que en la estructura de la contestación de la demanda yo lo voy a colocar, ¿no? Sí, claro, no puedes dejar de lado esa parte tan importante, objetivo de diferencia. Claro, es que de eso se trata, ¿no? Sí, básicamente pues eso era lo que quería que tú me corrigieras y pues es chévere conocer pues que tu opinión, ¿cierto? Listo, correcto. Bueno, pues... Entonces te dejo, sigas trabajando. ¿Ya te vas? Sí, porque tengo que ir a hacer unas cosas a tu lado. Ah, bueno, entonces... Un poquito de tiempo. Vale, ¿Listo? muchas gracias por todo. Listo. Chao, que te rinda. Bueno, igual.